Muy buenas a todos desde la All Eyes Academy y, en fin, es para mí un placer en el día de hoy presentaros una nueva iniciativa de la Academia que hemos querido denominar The PubMed Selection by the All Eyes Academy y que no es ni más ni menos que una selección de aquel artículo o artículos publicados recientemente en PubMed y obviamente siempre en relación con el mundo de la cápsula endoscópica y que nos han podido parecer de mayor interés o de mayor impacto. Creemos que para ser un buen especialista en la técnica o un gran especialista en la técnica es absolutamente imprescindible estar al día de todo lo que se va publicando, nuevas aplicaciones, avances técnicos, clinical trials, casos clínicos, etc. Desgraciadamente, no siempre tenemos tiempo suficiente para poder consultar PubMed semanalmente o mensualmente, y es por ello que nos ha parecido una iniciativa interesante el hecho de hacer este filtro por vosotros y presentaros cada mes aquel artículo o aquellos artículos que nos han parecido de mayor interés o de obligada lectura. Empezamos por el mes de febrero 2024 con un artículo verdaderamente de impacto importante que creo que va a cambiar muchas cosas a corto o medio plazo y nada, si tenéis cualquier duda, cualquier problema o comentario, pues os ponéis en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o a través de cualquier otro canal. Que lo disfrutéis. Bien, este es el artículo en cuestión que, como veis, se titula Panendoscopia con cápsula como herramienta de primera línea en pacientes con hemorragia digestiva de origen oscuro, media o baja. Este artículo está publicado por el grupo del doctor Bruno Rosa y del profesor Cotter, buenos amigos míos, y que trabajan en Guimarães, Portugal. Este grupo es un grupo muy potente en cápsula endoscópica, aunque sus trabajos normalmente han evaluado el papel de la cápsula endoscópica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso se han salido un poco de esa línea, no menos interesante por supuesto, y han publicado este artículo en febrero 2024 en Endoscopy. Esto tiene su importancia ya que, como sabéis, Endoscopy es una de las revistas potentes en nuestra especialidad y de hecho tiene un índice de impacto prácticamente, yo diría que de 10, lo cual avala la calidad de este artículo, y esto es verdaderamente importante. Los autores, como introducción a este artículo, nos recuerdan cómo, por definición, la hemorragia digestiva de origen oscuro debe implicar una endoscopia digestiva alta y baja sin lesiones. No se deben encontrar lesiones en la endoscopia digestiva alta y baja para que nosotros podamos hablar de hemorragia digestiva de origen oscuro. De hecho, cuando no hay hallazgos en las endoscopias iniciales, se debe realizar una enteroscopia con cápsula endoscópica, es decir, primero gastroscopia y colonoscopia y posteriormente cápsula endoscópica si no hay hallazgos. El problema a este nivel es que la aparición de nuevos prototipos de cápsula con una doble óptica nos permiten explorar el colon a la vez que hemos explorado el intestino delgado, es decir, dos procedimientos en uno, eliminando al menos sobre el papel la necesidad de realizar endoscopias de una forma, me refiero colonoscopias, de una forma innecesaria. Por lo tanto, se plantean como objetivo de este estudio evaluar la capacidad diagnóstica de una panendoscopia con cápsula endoscópica, es decir, intestino delgado y colon, en pacientes con hemorragia digestiva de origen oscuro y una gastroscopia inicial sin hallazgos, es decir, negativa. Este estudio se realiza entre los años 2020 y 2022 y después del cálculo del tamaño muestral adecuado se incluyen 100 pacientes. 100 pacientes con anemia ferropénica y sangrado visible, es decir, en forma de melenas, rectorragia, hematoquecia y por supuesto una endoscopia digestiva alta sin hallazgos. Después de hacer una endoscopia digestiva alta sin hallazgos, se decide realizar
una pancápsula, es decir, cápsula endoscópica de intestino delgado y colon, y a continuación una colonoscopia convencional para poder comparar los hallazgos entre una técnica y otra. De hecho, ese es el principal endpoint de este artículo. ¿Qué hay de los resultados? El plato fuerte del artículo. Fijaos, os lo voy a resumir muy brevemente. En cuanto a la realización de los procedimientos, en cuanto al aspecto técnico de los procedimientos, hay que decir que la cápsula sale perdiendo ligeramente con respecto a la colonoscopia convencional, ya que la tasa de exploraciones completas, es decir, las exploraciones con cápsula que llegan a recto o las exploraciones con colonoscopia que llegan a ciego, son significativamente mayores en el grupo de la colonoscopia convencional, 76 versus 95%. Este es un pequeño talón de Aquiles que tiene la cápsula. Sin embargo, bajo mi punto de vista en este artículo, nos faltan algunos datos. ¿Por qué? Pues nos faltan algunos datos porque no se ha tenido en cuenta dónde se ha tomado la última foto o la última imagen de la cápsula. No es lo mismo que la cápsula termine en colon ascendente, quedándole prácticamente todo el colon por explorar, que termine en recto, quedándole únicamente una pequeña sección de colon por explorar. Esto no es lo mismo y esto no aparece en el artículo, siendo bajo mi punto de vista una de las pequeñas limitaciones del mismo. Por otro lado, la tasa de exploraciones limpias, el nivel de limpieza. El nivel de limpieza, obviamente, dado que con la cápsula no podemos ni lavar, ni aspirar, ni succionar, es siempre inferior con respecto a la colonoscopia convencional. En este caso, hay un 72% de exploraciones consideradas limpias o adecuadas versus un 85% en la colonoscopia convencional. En cualquier caso, en este punto yo creo que también hay una serie de incógnitas, y es que cómo se puede evaluar la limpieza de la colonoscopia con cápsula si no tenemos un score objetivo para ello. Pero bueno, en fin, esto claramente es otro capítulo y esto daría para hablar muchos minutos. En cualquier caso, parece sobre el papel que desde el punto de vista técnico, aún la cápsula endoscópica anda un poquito por detrás de la colonoscopia convencional. Habría que ver si esto verdaderamente tiene un gran impacto en los resultados o no, que es lo que vamos a ver a continuación. Fijaos, qué importante dato. El 46% de los pacientes, prácticamente la mitad de los pacientes que se incluyeron en el estudio, tenían lesiones significativas a nivel del intestino delgado y o colon. Concretamente, un 25% tenían lesiones a nivel del intestino delgado y un 28% a nivel del colon. Dos comentarios al respecto. Nunca hubiéramos podido imaginar que de 100 pacientes, 25 iban a tener lesiones, 100 pacientes con estas características, obviamente, 25 iban a tener lesiones en intestino delgado. Son muchos pacientes bajo mi punto de vista. Y un segundo apunte es que en este paper no queda claro qué son lesiones significativas. Ellos han sacado unas imágenes como ejemplo que verdaderamente son lesiones significativas, pero yo pienso, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, que esto de lesiones significativas habría que haberlo definido un poquito mejor. De hecho, no está definido. Bien, vamos a considerar que realmente eran lesiones importantes y qué ocurre con la pancápsula con respecto a la colonoscopia convencional a la hora de detectar este tipo de lesiones, a la hora de evaluar su eficacia. Fijaos qué dato tan demoledor. De los 46 pacientes con lesiones significativas, la pancápsula detectó lesiones en 44 de 46, es decir, en el 95% de los pacientes. Esto es un porcentaje altísimo, elevadísimo, muy significativo. Por otro lado, la colonoscopia convencional detectó lesiones únicamente, digo únicamente, aunque es un porcentaje no desdeñable, en el 50% de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Diferencias, por otro lado, estadísticamente significativas. ¿Pero qué quiere decir esto?
Pues esto quiere decir, es muy sencillo de entender, que mientras la pancápsula, la cápsula endoscópica, detecta prácticamente todas las lesiones del colon, al igual que ocurre con la colonoscopia convencional, es decir, a nivel del colon tienen una eficacia similar, la cápsula endoscópica además detecta prácticamente todas las lesiones del intestino delgado. Es decir, la cápsula endoscópica hace 2 procedimientos en uno y la colonoscopia convencional necesita de la cápsula para completar la exploración del intestino delgado. Es decir, siempre sobre el papel, la cápsula endoscópica va a detectar más lesiones que la colonoscopia convencional. ¿Y esto cómo se traduce en números? Fijaos, vamos a hacer una especie de ejemplo de cómo serían las cosas si optáramos por la estrategia convencional, que es la de ahora, es decir, comenzar con colonoscopia convencional y, si esta es negativa, continuar con cápsula. ¿Y qué ocurriría si vamos con una estrategia alternativa, que es comenzar el estudio con una pancápsula y, en caso de ser negativas o de necesitar terapéutica, continuar con una colonoscopia convencional? Opción A, opción convencional. Pues de 100 colonoscopias, 75 serían negativas. Y de estas 75 negativas, todas tendrían que ir a hacer pancápsula, cápsula endoscópica. ¿Por qué? Porque si no se han encontrado lesiones a nivel del colon en un paciente con una hemorragia digestiva, posiblemente esta tendrá un origen en el intestino delgado. Bien, de estas 100 colonoscopias, 25 van a ser positivas, ¿no? Bueno, pues de estas 25 positivas, 10 no van a requerir tratamiento porque son lesiones, digamos, dudosas, y por lo tanto es posible que alguna acabe en cápsula endoscópica, y 15 sí van a ser positivas y sí van a requerir tratamiento. Pero ojo, muchas de estas lesiones van a ser angiodisplasias. ¿Qué ocurre con las angiodisplasias? Que normalmente cuando tratas lesiones de este tipo en colon, tienes que evaluar además el intestino delgado, es decir, algún paciente de estos también va a ser rescatable por la cápsula endoscópica. En cualquier caso, y en resumen, para daros una cifra más o menos exacta, ¿cuántos procedimientos se llevarían a cabo con esta alternativa? Pues en torno a 185 procedimientos. ¿Qué ocurriría si optáramos por la alternativa paralela, la otra alternativa, ¿no? La opción B. Empezamos con pancápsula, cápsula intestino delgado y colon, y luego nos reservamos la opción de hacer una colonoscopia convencional en caso de que haya pacientes que necesiten un tratamiento. Bien, pues comenzaríamos haciendo 100 exploraciones con cápsulas, de las cuales 5 van a ser negativas, el resto van a ser positivas. Primer dato demoledor. Y de las que son positivas, es decir, a nivel del colon, de nuevo 10 no van a requerir tratamiento, probablemente alguna rescataremos, y 15 positivas sí van a requerir tratamiento, aunque seguramente también tendrán lesiones sincrónicas. Es decir, ¿cuántos procedimientos creemos que se van a hacer si optamos por esta estrategia alternativa? Pues las 100 cápsulas iniciales y las 15 colonoscopias terapéuticas, aunque, como digo, seguramente alguna también rescataríamos para cápsula endoscópica por padecer lesiones sincrónicas. Es decir, vamos a hacer un total, por daros un número, todo esto sería bastante matizable, la verdad, pero yo creo que para tener una referencia nos sirve un total de 115 procedimientos. 185 opción A, 115 opción B. Con la opción B, sobre el papel, y como veis en una experiencia real con 100 pacientes, se van a hacer un 60% de exploraciones menos, con todo lo que ello conlleva, lógicamente. Y yo creo que este es el dato del paper. Luego hay muchos otros datos, se dan muchas vueltas a muchos análisis, pero bajo mi punto de vista creo que el resumen, y creo que lo que hay que entender es que explorando primero el colon con una colonoscopia y luego el intestino delgado con una cápsula en pacientes con colonoscopia negativa nos va a llevar a hacer 185 procedimientos de cada 100 pacientes, y explorando
intestino delgado y colon con una cápsula de entrada y reservando la colonoscopia para casos terapéuticos, vamos a hacer 115, es decir, un 60% de exploraciones menos. Y por lo tanto los autores concluyen que bajo su punto de vista y con los datos que han puesto sobre la mesa, hay que cambiar el algoritmo diagnóstico, hay que invertirlo y comenzar con cápsula, intestino delgado y colon y reservar la colonoscopia para aquellos casos que tengan que ser tratados endoscópicamente. Esto, además, concluyen que nos va a permitir ahorrar en torno a un 60% de colonoscopias innecesarias. También finalizan diciendo que es un estudio que tiene una serie de limitaciones. ¿Qué pasa con los procedimientos incompletos? ¿Qué son realmente lesiones significativas? Habría que hacer un seguimiento, yo creo, a largo plazo para poder terminar de asegurar que unas son positivas y otras son negativas. Y esto es una idea mía. ¿Qué pasaría si dentro de estos pacientes que se han podido beneficiar de una cápsula, intestino delgado y colon antes de una colonoscopia, no podríamos incluir una serie de variables, hacer un análisis multivariante y elegir aquella cohorte de pacientes que van a tener una incidencia alta o que pueden tener una incidencia más alta de lesiones a nivel del colon para ofrecerles la opción A, y aquellos pacientes con una incidencia baja o una posibilidad baja de lesiones a nivel del colon para ofrecerles la opción B. Creo que un análisis multivariante intentando evaluar los factores predictivos de lesiones a nivel del colon, sí o no, nos podría dar la posibilidad de elegir opción A y opción B con una mayor rentabilidad. Bueno, esto es todo lo que había que comentar de este artículo. Bajo mi punto de vista, creo que si os ha interesado, también lo podéis descargar y leerlo con un poquito más de profundidad o en detalle, pero bajo mi punto de vista creo que hemos comentado o resumido los detalles más importantes del mismo. Creo que es un artículo verdaderamente importante, creo que es un artículo que va a cambiar muchas cosas a nivel de indicaciones en hemorragia digestiva de origen oscuro a corto o medio plazo. Obviamente son 100 pacientes, creo que hay que publicar más en la misma línea para poder contrastar esta información, pero bajo mi punto de vista los datos son lo suficientemente claros para que en próximos estudios se repitan de igual manera. En cualquier caso, espero que lo hayáis disfrutado, os lo podéis descargar si lo queréis estudiar un poquito más en detalle, obviamente, y si tenéis cualquier duda, pregunta, comentario o queréis discutir algo al respecto, ya sabéis dónde encontrarnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico o a través de cualquier otro canal. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en mayo 2024 con otro u otros nuevos artículos para comentar.